Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos nuestros seguidores. Sean bienvenidos a un capítulo más de Enfoque Económico. Y como ya lo pueden ver en pantalla, están los dos invitados de planta, los que le entienden, los que le saben. A mi izquierda, el buen Balta Valenzuela. Mijera, buenos días, Alex, buenos días, tardes o Buenos noches, lo días. que sea. Es un placer, como siempre, compartir esta mesa de análisis con ustedes y pues a ver qué nos trae el Alex. El Alex es el que sí le entiende. Yo no, yo nomás le sigo el rollo. No voy a decir nada, güey. Y a mi derecha, pues sí, el experto, el que le entiende, el que nos instruye en la materia de economía, el buen Alex Romero. Era Balta, un gusto saludarlos. Qué bueno que nosotros además no nos peleamos por taquerías. No, no. No. Somos más No. tranquilones. Sí, sí. La cuenta. Es que creo que está un poco caro los tacos, pero no sé. Muy caro, muy caro. Pues ya lo pueden ver en pantalla, el buen experto en economía, el buen Alex Romero y el Balta Valenzuela. Va a haber un pequeño corte y postproducción porque pues, los comentarios vertidos en esta mesa son responsabilidad de cada uno de los participantes. Es que el tema del pleito ahí en la taquería del Cajín, pues tuvo toda madre, pues. Pero bueno. Todo está en boca de todos, hombre. Hasta TikTok, todo, pasa todo nada, donde no voltea. pasa nada. Ya Ahora, hasta y tú ellos lo toman a broma. chinguen. No, es que por ahora les digo, cada quien diga lo que quiera, pues yo no El tengo problema- pedo. El el chiste es ¿Qué jueguito, güey? el almecero se llama, pues. Ay, no, plebe. No hay seriedad en esta mesa, no, pues. pues, Quiero empezar uno bien y ustedes salen con sus cosas luego. No alcanzaron los Es un viáticos. toque humorístico, hombre. No alcanzaron los viáticos. Bueno. Hijo de la chica, ¿qué les digo? Ay, no, ¿cómo me divierto play con ustedes? Qué bárbaro. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? No creo que de la UFC, ¿verdad? No. Vamos, inflación? ahora sí vamos a un tema más serio y muy serio, porque pues resulta que la inflación se nos está desbocando nuevamente. Resulta que el Banco de México dio a conocer los últimos datos de inflación y deja tú que estamos lejos del objetivo del 3% y del rango objetivo que llega hasta el 4%. Resulta que la inflación ya casi se nos va casi al 5%, está en 4.6%. ¿Y dónde está pegando más? En los alimentos. La inflación ahí está en 7%, es decir, casi el doble del promedio general. En restaurantes y alojamientos también 7% y 8% en bebidas alcohólicas y tabaco. Entonces, fuertísima la inflación. Sabemos que a quien más le pega precisamente es a las personas de menores ingresos, porque son las que destinan más parte de su gasto a cubrir alimentos y en cambio las clases más favorecidas, las personas que tienen más ingresos, pues destinan una menor parte de su gasto al consumo de alimentos. ¿Qué es lo que subió principalmente? El tomate, más de 40%, el caso del limón, el caso del tomate verde, el caso de la papa, más de 15%. Entonces estamos viendo un encarecimiento muy fuerte de los alimentos que venía desde antes de la guerra. Es decir, todavía el efecto que va a venir durante el mes de abril a causa de los incrementos en los energéticos va a ser mayor, y eso que todavía no estamos contando el efecto de los fertilizantes. Entonces, vienen impactos muy fuertes para el bolsillo de los mexicanos. Hay que estar preparados porque va a ser de verdad, inclusive hay quienes están hablando de una posible crisis alimentaria, ¿no? De hecho, haciendo un paréntesis de lo que... Productor, despierta. Haciendo un paréntesis. El Banco de México dice que la inflación sí está controlada. Entonces, aquí es donde tendríamos que hacer una comparativa de lo que dicen en papel de que la inflación está controlada y lo que se siente en la mesa de los mexicanos. Ahorita mencionaba los fertilizantes y todo eso. La semana pasada hablábamos de cómo se les pegó a los agricultores. Entonces, para seguir con el tema, Balta. No, fíjate. ¿Qué Ahí andas viendo? nomás A ver. así, con lo que más o menos ahí estoy leyendo del tema inflacionario en México. Por ejemplo, los alimentos se exponenciaron, pero catastróficamente, sobre todo el pollo, la carne, el limón, tomate, como bien dice Alex, el plátano y demás. Y en los energéticos también, lo que son los combustibles. Y eso viene digamos que a recapitular lo que están
digamos que exigiendo a los transportistas que ahorita se están manifestando a nivel nacional. Bueno, excepto Sonora, porque estamos en una isla donde todo está toda madre. Aquí no pasa nada. Pero bueno, el tema de los fertilizantes, los agricultores en el sur del estado están ahorita, digamos, lo que prediciendo que puede haber un incremento de hasta el 200% en lo que son los fertilizantes para poderle dar fortaleza a los cultivos. Entonces, ya no va a ser rentable el tema de generar alimentos en México y es donde creo que sí pueda pasar eso que tú estás diciendo, que puede llegar o podemos llegar a tener una crisis alimentaria, por lo menos en el abastecimiento de los productos en casa, pues, o sea, sí está medio cabrón. Yo creo que, digamos, lo que las políticas públicas que está llevando a cabo ahorita Morena en los últimos prácticamente casi 8 años, de estar queriendo ser proveedor de todo, ser ellos quienes generan la riqueza y no generadores de condiciones, entonces nos está viniendo a afectar. Ya no hay dinero que alcance. Se dice que no saben cómo van a sostener los programas sociales para el mes de octubre, noviembre, porque ya no hay dinero. ¿De dónde lo van a sacar? En base a lo que tenemos. Y en eso no le estamos dando valor agregado a lo poquito que tenemos en el país, pues las tasas inflacionarias pues, se van a disparar. O sea, ni siquiera está la proyectada, ya se incrementó en los últimos 2 meses que hay fluctuaciones muy grandes. O sea, ¿qué pasa? Entonces, ¿se acaba el gobierno paternalista, Walter? Este año. No, son capaces de vender medio país para mantener al otro medio y con ese medio seguirlo gobernando. Es que el problema es que ellos prefieren tener 3 a favor, aunque los otros 7 pues tengan que irse o migrar o desaparecer. No, pues es que si miran y tienes a los 3 en favor y los otros se Tú fueron, te quedas. te Pues. quedas. Güey. Eso es lo que eso es lo que está provocando este sistema de gobierno. O sea, es mentira que están, digámoslo de alguna manera, beneficiando a los pobres. Y cabe mencionar, y no nada más en México, las políticas están focalizadas en favorecer a 2 grandes sectores. Jamás han favorecido al que vota, al ciudadano común y corriente. Es sindicatos y asociaciones civiles y a los empresarios grandes. Estos 2 son los que están favorecidos en todos los gobiernos. México no es la excepción, pero jamás es acá abajo. O sea, lo que regalan es nada más para mantenerlos tranquilos y conformes mientras estos se enriquecen. Había un dato muy interesante de que en los últimos, creo, 4 o 5 años, las familias ricas de México incrementaron sus riquezas en un 50% prácticamente. Ahora, es parte de ese modelo importado de estos países socialistas de América Latina. Tú lo dijiste. Comunistas. Es decir, estamos hablando de lo mismo, el mismo fenómeno que sucedió en Cuba, el mismo fenómeno que sucedió en Venezuela, donde la oposición o la gente que no está de acuerdo con el régimen, por no llamarle oposición, pues tiene que emigrar, sale del país. Estamos hablando, en el caso de Venezuela, migraron casi 8 millones de personas durante el chavismo. En el caso de Cuba, pues es incalculable, pero Cuba ya tiene la misma población desde hace 30 años, lo cual biológicamente es imposible, pues porque la gente se reproduce, crece, todos los países Lo que pasa es que nace uno, se va otro. Sí, Pues. pues entonces imagínate cómo es posible que Cuba tenga la misma población que hace 30 años. Lo explica solamente por la migración. Pero ¿eso qué hace? Fortalece al régimen en turno, pues al régimen en gobierno, porque se queda solamente la población que no puede salir o que la tiene controlada mediante sus mecanismos obviamente, de control gubernamental. Pero bueno, más allá de eso, lo que a mí me asombra a veces es el humor con el que lo toman los mexicanos. Por ejemplo, anda rolando por ahí por TikTok un video de la presidenta donde dice, oye, pues si gastas mucho luz, consume menos luz y va a pagar menos luz. Si la gasolina está muy cara, la premium, Pues usa la magna. Usa magna. No pasa nada. Si está muy cara la carne, come frijoles. O sea, híjole, qué tipo de respuestas. Digo, da risa. ver Da el risa, video en pero lo dijo TikTok, la presidenta. Pero Pues, lo o sea, dijo, así es. o sea, es que el problema no es que nos Riamos. riamos, que nos reímos, mejor dicho, digamos, de las controversias o de las Dominicano, discúlpalo. o de lo que pasa en el país, sino que nos reímos burdamente de las malas respuestas que está dando quien nos gobierna. La neta que sí. No, la neta.
Prefiero ese, hey, faltan 10 minutos, no, un poco más, 5. O sea, está mejor eso que el decir, no te preocupes, no te va a alcanzar, entonces cambia mejor y compra otra cosa, pues. O sea, oye, pero espérate, ¿de qué se trata, pues? O sea, trabajo igual, gano más, gano más. Ellos miden el salario mínimo como que un gran logro, está bien, gano más, pero compro menos. Entonces, ya no le entendí yo la fórmula. Yo prefiero tener o ganar 100 pesos, pero que 100 pesos me alcance, a ganar 1000 y que no me alcance para nada. No, y además lo notas en los supermercados con las mini presentaciones, ¿no? O sea, No, ya. te venden quesitos así, de este Para una tamaño. quesadilla. Sí, para una Para que quesadilla veas el precio barato. o dos si le haces una radiografía y carísimo, 70 pesos No, el no, no. paquetito de ese queso. O sea, No, y luego ya ni siquiera de Eso, leche. pues no compre queso para quesadilla, compra panela, pues. No, no. Ya ni siquiera, y ni siquiera es de leche ya el queso. La verdad que estamos en una. Digo, tenemos muchos años en una recesión económica, creo, en México. No creo que haya sido exclusivo este gobierno. Sin embargo, creo que ahorita se exponenció, pues, con el tema del financiamiento público. O sea, no hay dinero que alcance, no se está invirtiendo el dinero en lo que se tiene que invertir para que dé o creen condiciones para poder generar riquezas dentro del país. Y lo único que están haciendo es manteniendo a un sector cautivo en el entorno electoral, pero que ese sector también tarde que temprano tiene que darse cuenta que lo que les están regalando no se los están regalando. Nomás le están dando vuelta a su dinero porque al final del día van y compran caro, pagan sus impuestos, están dejando de hacer otra cosa, etcétera, y entonces no les va a alcanzar. no, pero además si vas al súper y no te alcanza para comprar lo necesario para alimentarte, si vas a la farmacia y no tienen los medicamentos y tienes que ir a un genérico, Que no te va a a curar. sacarlo, pues la gente tarde o temprano se tiene que dar cuenta. Esa va a ser el resultado, final, pero obviamente mientras, pues sí, los programas sociales todavía siguen conservando una buena parte de ese electorado para el Sí, oficialismo. sí, desgraciadamente en el próximo proceso electoral todavía no se va a ver reflejado en votos el daño que le están haciendo al país, desgraciadamente. Y ojalá y logremos, entre todas las partes que estén involucradas en política, abrirle los ojos a un sector de ciudadanos para que vengan y participen y de alguna manera empezar a crear equilibrios dentro, por lo menos dentro de las cámaras, que esa es la problemática más grave. No importa si quien gobierne sea malo o regular, porque no hay buenos. Sin embargo, si hubiese equilibrios en las cámaras, muchas de las reformas o de los programas que se están implementando hoy, a lo mejor no se llevarían a cabo. A ver cuántos fondos han desaparecido también este gobierno. ¿Cuántas reformas le han hecho a la Constitución? Yo creo que ya como 140. Es más, en el gobierno morenista de México le han hecho más reformas a la Constitución que en 100 años de los demás. Entonces, ¿será eso necesario? Era tan mala la Constitución que tendría que tener cambios tan agresivos? Yo creo que no. Yo creo que no, porque ellos gobiernan en base a lo que se había fomentado en leyes. Si no, nunca hubiesen llegado al poder. Y que ahorita quieran generar un cambio radical para perpetuarse, que no lo van a lograr, la verdad que no creo que lo logren, pero por lo menos el intento lo están haciendo y la gente no lo está haciendo o no lo está viendo y los partidos tampoco están ayudando para que eso se logre, porque también ellos están cómodos. O sea, la neta que en la reforma electoral lo único que hicieron fueron los partidos garantizar su parte y ya no les importó todo lo demás. Dejaron correr. Entonces, todos tienen que estar, digámoslo de alguna manera, coludidos para poder equilibrar contra estos vatos que están gobernando mal, porque están gobernando mal. Sus funcionamientos, su esquema de gobierno es pésimo, es pésimo. Pero estos vatos tampoco se ponen de acuerdo, pues, o sea, Ujú. en este aparato, ellos mejor van por una posición o dos porque le tienen miedo, no quieren ni siquiera competir, quieren asegurar. No está cabrón, yo creo que no vamos a terminar bien. Y ojo, hay que hacer la aclaración, y creo que todos coincidimos, no estamos en contra de los apoyos o No, 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 claro No, que no. no, 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 pero tienen que ser focalizados, no pueden ser universales. Hay gente que no los ocupa. Entonces, cuando tú le estás dando a quien no lo ocupa, pues ya deja de ser funcional. Pero si vas y lo focalizas, hasta te va a sobrar una feriecita, a lo mejor le puedes dar más, pues. No, y sí. además tienes descuidadísima la inversión en infraestructura, la inversión en obra. Se cayó 44% en el primer bimestre de 2026. Y la inversión en infraestructura productiva es esencial
para generar empleos, para generar Para competitividad, generar condiciones. para que se generen impuestos para pagarlos precisamente los programas sociales. O sea, ni siquiera eso se está logrando. Recordemos cuando estuvo aquí la economista cubana que invitamos en el programa, decía ella, Claudia Falcón, decía, oye, lo que pasó en Cuba fue que el sistema tenía muchos programas sociales, pero no generó las condiciones para financiar Para esos programas, mantener los para programas. mantenerlos. Eso es una lógica simple, pues, Entonces, la economía ahorita de Cuba está quebrada. colapsa. Totalmente. Es que no hay manera de mantenerlo, pues. Y ahora yo tengo otra pregunta. ¿Es exclusivo de México el tema de la inflación o también a otros países les ha pegado? Por ejemplo, he estado viendo últimamente que el dólar ha bajado un chorro y yo no creo que sea por la economía estable de México. Siento que es también por una bronca que tiene Estados Unidos, No, que están no, no, vendiendo no, el no, dólar no. más barato. Nada tiene que ver con la economía de México, el tema del Por dólar. eso. Son temas Por eso. mundiales, o sea. Ey, por eso estoy preguntando Sí, que si no. es algo exclusivo de México el tema de la inflación o también en Estados Unidos está pasando algo A ver, similar. mira, el tema de la inflación desde antes ya venía descarrilándose. Es decir, desde noviembre, diciembre, la inflación en nuestro país ya venía acercándose a salir del rango objetivo del Banco de México. En cambio, en Estados Unidos sí estaba relativamente controlada a pesar de los aranceles. Es decir, la inflación en Estados Unidos, el objetivo siempre es el 2%. Andaba en al menos del 2.2. Ahora, en el caso de México, ya estábamos muy pegados al 4. Entonces ya estaba saliéndose de control la inflación en nuestro país. Viene este tema de la guerra en Irán, eso le va a pegar a todo el mundo. Así A nosotros, digamos que nos echó más gasolina en el fuego que ya teníamos. Y en el caso de Estados Unidos, se está empezando a descontrolar, pero ellos sí la traían a raya la inflación antes del tema de la guerra, ¿no? Entonces, sí hay que diferenciar eso. Nosotros ya veníamos mal, esto le echó más gasolina. ¿Y por qué veníamos mal? Por el tema que ya comentamos, pues los productores, los transportistas, la inseguridad, los cobros de piso, el aumento de los costos para estos sectores. Entonces, ya venía acrecentándose ese problema. El tema de la guerra lo va a acelerar todavía lo más. va a exponenciar, Así deja tú es. acelerar. Lo que pasa, es un tema que, digamos, lo va a repercutir a nivel mundial, ese es un hecho. Pero hay países que tienen, digamos, lo que planes, digámoslo, para poder atacar ese tipo de problemática inflacionaria. Y sus inflaciones duran un periodo de tiempo determinado, porque ellos dicen, está bien, nos va a afectar, pero en 6 meses nosotros vamos a regular en base a esto, esto y esto y esto y esto otro. Ajustan su sistema. O sea, le quitan a ciertos sectores o ciertos rubros, giros, o como le gusten llamar, y empiezan ellos a empezar otra vez a caminar y empiezan a estabilizar su economía. A ver, ¿cuántas recesiones ha tenido Estados Unidos a lo largo de su historia? Más de 4. Y recesiones a la madre, catastróficas, peores que las que ha tenido México. Y siempre sobresalen y todavía crecen económicamente. En cambio, México no. México ha estado en una recesión permanente que nunca han podido controlar. Esa es una realidad. O sea, bien dices, entre el 2, todos dicen, nuestro nivel o nuestra tasa inflacionaria tiene que estar por debajo del 2% para que sea un país estable. Nadie lo tiene. Pero todos oscilan entre el 2 y el 2.8, 2.5. Jamás llegan al 3. México siempre pasa el 3. Y ahorita, pues ya, la neta, yo creo que para fin de año va a arrebatar el 4 y ojalá y nos equivoquemos, pues, pero va a estar bien A cabrón. ver, ahí yo creo que hay dos apuntes importantes que dar. Qué bueno que tocas el tema de que no estamos llegando ni siquiera a nuestro objetivo del 3%. Bueno, primero me gustaría decir que en el caso, dejarlo muy claro, ¿por qué estamos hablando de que se puede agudizar todavía más el problema que ya venía arrastrando nuestro país? Porque mira, si tú subes los insumos del diésel, el diésel se utiliza en la maquinaria agrícola, en los tractores, los energéticos, pues se usan en los invernaderos para mantener la temperatura. Además, bueno, el 80% de los productos se transportan vía terrestre, vía camiones de carga. Y vehículos dice. Y además, si tienes que los fertilizantes se han multiplicado sus precios en los últimos años, pues, ¿qué va a hacer un productor mediano o pequeño? Pues va a decir, Desaparecer.
va a decir, ¿sabes qué? No voy a sembrar. O sea, lo que yo siembre y lo que me está ofreciendo el precio de mercado ahorita que la economía está, decaída, pues no me va a dar para sacar los costos. Entonces va a dejar de sembrar. Y al tener menos oferta de producto, eso va a provocar que al consumidor se le encarezca Encarezca ese todo, producto. claro. Entonces, estamos hablando de una inflación que todavía va a ser peor y además producto de una caída en la oferta, pues, ¿no? Caída de que los productores no van a tener las condiciones para sembrar y para ser Sí, rentables. encarecer todo. Ese es un punto. El otro punto es que el Banco de México está perdiendo credibilidad. Hace unas semanas recortó la tasa de interés en medio de este problema de inflación y para ponerlo en términos muy sencillos y muy didácticos, cuando hay un problema de inflación, los bancos centrales, como una especie de doctor, recetan un aumento en las tasas de interés. Nosotros hicimos exactamente lo contrario, bajamos las tasas de interés. ¿Con qué, oficialmente, con qué objetivo? Estimular la economía. La realidad es que todo el mundo piensa que en realidad lo que hizo el Banco de México es bajar la tasa de interés para que al gobierno federal le cueste menos la deuda, porque va a tener una tasa de interés menor. Entonces, ya estás viendo que no hay independencia en el Banco de México y cuando pierde credibilidad el Banco de México, ¿qué es lo que sucede? Pues ya los agentes económicos empiezan pues a no creerle. Entonces, si el Banco de México dice, la inflación va a ser del 3%, los empresarios empiezan a decir, no, pues sabes qué, el Banco de México no dice la verdad, mejor le voy a subir 6 Es para correcto. cubrirme por si no se da lo del el objetivo de inflación. Y los sindicatos empiezan a decir, no, ¿sabes qué? A mí aumentame a 50 porque el Banco de México es mentiroso. A mí súbeme 50 porque estoy perdiendo poder de compra. Y en fin, la economía se empieza a desorganizar. Entonces, por eso, eso que hizo el Banco de México es muy negativo y créanme que tiene más incidencia en nuestro bolsillo de lo que creemos, ¿eh? ¿Cómo extrañamos al gordito que dirige el Banco de México? ¿Cuánto va? El cártel. Al Carter, Carpens. sí. La neta que sí, mis respetos. Yo creo que es de los mejores, digamos, Gobernadores del banco. se llaman gobernadores, Le llamo ¿no? Pero gobernador. bueno, Ujú. yo creo que ha sido el mejor que ha tenido México a lo largo de los años. Digo, en lo que dice el Alex tiene toda la razón. Por ejemplo, ¿qué va a pasar si tenemos menos naranja y la demanda sigue igual? Coman mandarinas, diría tu presidente. Eso diría, sí. Eso diría la presidenta. Sí, pues, pero se va a exponenciar el precio. Miren, esa es la parte que yo todavía no he entendido de este sistema de gobierno. Pues, hablan de un sistema de gobierno, digámoslo, paternalista, donde están ayudando a los ciudadanos, pero no le estás dando a los ciudadanos las herramientas para no tener que nosotros comprar cosas caras. Hay cosas que no puede controlar el gobierno, sobre todo el tema de la agricultura, que ahorita digo que creo yo que es el más perjudicado, por algo se están manifestando. Generalmente el agricultor dice, yo voy a sembrar esto porque ya tengo un precio en garantía y yo sé que lo único que me debe de preocupar es producir de X a Y tonelaje por hectárea. ¿Y qué tengo que hacer con eso? Para que eso se logre, ¿no? Pues tener agua, tener fertilizantes, el clima, etcétera. Dentro de todos los factores hay dos que no son controlables, tanto el agua como el clima, pero todo lo demás sí. Pero cuando no tienes controlado ni pero tampoco tienes controlado el mercado de los insumos que vas a consumir o se están exponenciando y los dos te empezaron a pegar porque ahorita están en esa situación donde no hay buenos climas para la siembra, no hay agua, desgraciadamente no ha habido agua. Y por otro lado, la inestabilidad en los precios de los insumos para poder hacer productiva la tierra. Y no hay Y no apoyos. hay apoyos, entonces el pequeño productor desaparece y los grandes capitalistas empiezan a, digámoslo, a hacerse dueños de las tierras de estos pequeños, pero si acá valían 100, ahora valen 50. Y les voy a poner un ejemplo muy claro, a lo mejor no debería, pero bueno, lo tengo que hacer. Hace un año, a pesar de que no había agua, a pesar de que, digámoslo, no había condiciones para sembrar, la renta de una hectárea oscilaba entre los 10,000 y los 12,000 pesos, dependiendo la calidad de la tierra y el acceso a agua. Este año en lo particular, bueno, mejor dicho, el año pasado, porque los que sembraron semillas en noviembre, diciembre, estaban en 4 pesos. Es decir, una persona más o menos que tuviese 2 hectáreas
recibía 120,000 pesos por su parcela. Generalmente esos son los pobres, ¿eh? Son, como dice el presidente, decía, primero los pobres. Estoy hablando de los pequeños agricultores. Y en esa casa había 24 hectáreas, 12 de la esposa y 12 del papá. Eran 240,000 pesos que recibían al año, con eso sobrevivían. Hoy, nada más están recibiendo 88,000 pesos. ¿Les va a alcanzar? Y esa es la problemática que está haciendo. Pero ¿qué está pasando? Los grandes agricultores que sembraban 1,000, hoy siembran 2,000. Y en ese volumen ellos sí ganan porque tienen maquinaria, ellos que mismos son generadores de su semilla. Es cierto, compran el fertilizante caro, pero se les abarató la renta de la tierra. Entonces, en el volumen ellos van a seguir generando y los ricos se están haciendo más ricos. Y si no, que lean ahí cómo se han incrementado las riquezas de los más ricos de México. Y el pobre se hace más pobre, sin caer a la extrema pobreza, porque le llega el apoyo de bienestar. Que la neta, por eso dice, hemos reducido la pobreza extrema. Sí, está bien, te la creo. Pero ¿has reducido la pobreza o la has incrementado? Te lo garantizo que si sacaran esa estadística, hay más pobres hoy que antes de este gobierno. ¿No? O está en alfileres, porque si llega a haber una crisis fiscal donde ya no puedas otorgar esos apoyos, esa gente va a perder ese ingreso Y y va a ser va a pobre caer en la extremo. pobreza. Así es. Me dejaron. No, nadado. Agarran montes estos canijos. Entonces, plebe, pues vámonos, ¿no? Sí, porque es domingo, Mucho, tía. No sabemos qué día. Para que domingo ando muy jodido. estamos muy Obviamente, ¿en qué día vive? Lo que es no trabajar, hijo. Con su chica. ya todo dar. Sí. Raza, pues esto fue Enfoque Económico. El desmadrito que tenemos con la inflación en México está divertido. Hay que estudiarle, hay que ahorrar, hay que cuidar lo que gastamos. Cuidarla Pero es que la bronca es que no tienes para cuidar, pues, o sea, no tienes para comer, menos para guardar. No, pues, Luego no me pagan los taxis, me pegas al mesero. Sí. Aparte. No se desquiten con los meseros si no pueden pagar. No. Vámonos. Falta redes sociales. ahí me tienen. Baltasar Valenzuela en Facebook, Balta.Balmor en Instagram, Albino Valenzuela 1978 en TikTok y en las redes de Movamos Sonora en todas las plataformas. Alex. @ Alex Romero Ayala en Facebook, en TikTok, en Instagram y en X. Y yo soy Jera Gaitán Jr. Síganme también en mis redes sociales. Jera Gaitán JR en todas las redes sociales. Sigan las redes de Enfoque Sonora. También en Spotify, porque ya sube los capítulos el productor de Spotify, YouTube, Facebook, Instagram. Y nos vamos al grito de cada semana a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¡Vámonos!